más preámbulos, quisiera que entremos a la palabra del Señor y si me acompañan por favor al libro de Lucas. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo del 5 al 13, pero me gustaría que dejara el tablet, el teléfono o la Biblia abierta en ese capítulo, porque de ese capítulo es que me voy a enfocar hoy en la palabra del Señor. El que lo tenga, por favor, implícalo con un amén. Amén. El que no lo tenga, diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Lucas capítulo 1, versículo del 5 al 13. Por favor, póngase de pie en reverencia a la palabra del Señor. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios. Obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor para quemar incienso. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. En esto, un ángel del Señor se le apareció a Zacarías, a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que yo no diga una palabra más o una palabra menos de lo que tú quieres que yo comparta en esta tarde, Señor. Ayúdame a menguar, Señor, para que tú crezcas en mí, Señor. Te pido que tú te glorifiques, Señor, a través, Señor, de tu palabra. Señor, yo te pido que tú toques a cada corazón, que tú ministres a cada vida que escucha este mensaje, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Antes de sentarse, por favor, dígale al que está a su lado: no entiendo. No entiendo. Y dígale al que está al otro lado, díselo en inglés, dile: I don't get it. I don't get it. Se puede tomar asiento. Los que no saben inglés están practicando. No entiendo. El título del mensaje se titula No entiendo. ¿Se ha encontrado usted en una situación o en una temporada en su vida donde no entiende nada? A lo mejor ese es el momento donde estás viviendo, que todo lo que está pasando en tu vida, tu respuesta es no entiendo. Cuando ves tu alrededor o escuchas las noticias de lo que está sucediendo, te encuentras en un lugar desconocido y experimentas incertidumbre, donde tus pensamientos y tus oraciones ahora se convierten en preguntas hacia Dios. Momentos donde tenemos la situación, la solución o la contestación al frente de nosotros, pero no la podemos ver porque nuestra duda o nuestras distracciones de la vida nos impiden. O porque no entendemos lo que está sucediendo, o no vemos la solución, no vemos la contestación. A veces asociamos nosotros el no entender al no creer, pero no es lo mismo. Una persona que no entiende necesariamente quiere decir que no cree. Porque hay momentos o temporadas donde nos vamos a encontrar en situaciones donde creemos, pero no entendemos. Creemos en Dios, creemos en sus promesas, creemos en su palabra,
creemos que Él es real, que creemos que Él es Dios todopoderoso, creemos que Él es Dios de lo imposible, creemos que Dios puede sanar. No dudamos en el poder y no dudamos en el poder de Dios, pero no entendemos. Usted nunca le ha orado al Señor: Señor, yo sé que tú estás aquí, pero no entiendo. Yo sé que tú me escuchas, pero no entiendo. Yo sé que tú me hablaste, pero no entiendo. Yo sé que el pastor predicó esta palabra, me tocó, pero no entiendo. Alguien puede decir hoy: pastor, no entiendo. El libro de Job, hermano, cuando leemos la Biblia y vemos el libro de Job, tiene la mayoría de preguntas. Un hombre que Dios permite que pase por un proceso. Un hombre que Dios permite que el enemigo lo ataque. Que le ataque a él, a su vida y a su familia. Que le quite todo. Es el libro que más preguntas tiene en la Biblia. Job era un hombre de fe. Era un hombre recto, era un hombre perfecto, pero tenía muchas preguntas. Yo me recuerdo que cuando yo me crié en la iglesia, a mí me decían que no le preguntara a Dios, que tú no cuestionas a Dios. Pero mientras más leo la Biblia, mientras más leo su palabra, veo que los grandes hombres del Señor tenían preguntas a Dios. Porque a veces lo único que tenemos son preguntas. Y a lo mejor tus oraciones últimamente han sido preguntas hacia Dios. Porque las preguntas, hermanos, provienen de la falta de conocimiento. Tú preguntas para tú poder entender. Tú preguntas para recibir una contestación. Y en este pasaje que acabamos de leer, en este pasaje que Dios puso en mi corazón para compartir, vemos que Zacarías, hermano, Zacarías era un sacerdote y tenía una esposa que se llamaba Elizabeth. La Biblia dice que ambos eran justos delante de Dios. Ahora, ¿qué es un sacerdote? Un sacerdote es aquella persona que tiene la capacidad de escuchar la voz de Dios. Y no solamente tiene la capacidad o la habilidad de escuchar la voz de Dios, sino que está llamado a hablar en nombre de Dios. Él es esa persona como lo que nosotros miramos a un pastor hoy, ¿verdad? Tiene la habilidad o va a un encuentro con Dios para escuchar la voz de Dios, pero también ahora tiene la habilidad, ¿verdad? O el llamado para hablar en nombre de Dios. Y esa era la función de Zacarías. Usted tiene que entender esto, porque este hombre tenía influencia. Este hombre, la gente lo admiraba. Este hombre, la Biblia misma dice que era justo. Y ahora Zacarías le toca el turno para ir al santuario, le toca el turno para ir al templo, para ofrecer el incienso. Solamente el sacerdote podía hacer esto. Y el pueblo dice que estaba afuera del templo, orando por Zacarías, orando por lo que estaba sucediendo, orando para que el Señor le hablara a Zacarías. Estaban orando, intercediendo por este hombre. Y dice la Biblia que cuando Zacarías entra al templo, cuando Zacarías va a ofrecer el incienso, se le encuentra, ¿verdad? Se le aparece un ángel llamado Gabriel. Y el ángel le da un mensaje de parte de Dios. El ángel le viene a dar palabra de Dios a Zacarías. Pero Zacarías no entiende. Y hoy yo quisiera hablarle a ustedes de tres cosas que a nosotros como cristianos, a nosotros como seguidores de Cristo, se nos hace difícil entender. Y la primera cosa que se nos hace difícil de entender, a lo mejor soy yo solamente,
Es el tiempo de Dios. El tiempo de Dios. Mira lo que dice el versículo 13. En ese mismo capítulo, el ángel le dice: no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Este fue el mensaje que el ángel fue enviado para darle a Zacarías. ¿Por qué? Porque eso implica que ellos, cuando digo ellos, hablo de Zacarías y Elizabeth, tenían una petición delante del Señor, tenían una necesidad, estaban buscando algo que el Señor hiciera por ellos. Y aquí le viene la respuesta, y aquí viene el ángel y le habla a Zacarías. Y le dice: yo entiendo que Elizabeth es estéril y ustedes no pueden tener hijos. Aleluya. Pero va a suceder. Vas a tener el hijo. Recibe la promesa. Esto quiere decir, hermano, que Zacarías estaba esperando por este momento por mucho tiempo. Él le dice: tu oración ha sido contestada. En otras palabras, tú estabas buscando esto, te llegó la hora, te llegó el momento. ¿Cuántos nosotros quisiéramos, verdad, que eso fuéramos nosotros? Que estemos orando, estemos clamando y que Dios responda. Amén. Pero Zacarías, en vez de regocijarse, en vez de celebrar, en vez de adorar al Señor ahí mismo en el templo, él dudó la respuesta de Dios de su oración. Un momento donde él estaba solo, un momento donde el ángel se le aparece, un momento que nadie lo está viendo, que él sabe que hay un pueblo orando por él, él sabe que lo que va a suceder ahí es que él se va a encontrar con Dios, se encuentra con el ángel de Dios y él, en vez de gozarse, duda a la respuesta de su oración. Mira lo que dice el versículo 18, dice: dijo Zacarías al ángel: ¿cómo podré estar seguro de esto? ¿Por qué? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. En otras palabras, ella es vieja también. Ten cuidado con lo que dice, ¿verdad? Pero dice: ella es de edad avanzada también. Yo soy viejo y ella es de edad avanzada. Lo mismo, hermano. Hombre sabio, dice mi esposa. ¿Cómo podré estar seguro de esto? Zacarías, hermano, no está dudando en Dios. Escucha bien, Zacarías no está dudando en el poder de Dios. Zacarías no está dudando en Dios. Zacarías está dudando del tiempo de Dios. La respuesta de Dios, en otras palabras, no concuadra con la temporada que Zacarías está viviendo. Zacarías dice: yo soy viejo, mi mujer es de edad avanzada. En otras palabras, él le está diciendo a Dios: ya yo me he resignado, ya yo cerré ese capítulo en mi vida, ya me había olvidado de esa petición. Ya yo no esperaba una contestación tuya. Le está insinuando a Dios que la respuesta llegó tarde. Eso yo lo oraba cuando era un poquito más joven. Eso yo lo oraba cuando yo tenía la fuerza. Eso yo lo oraba cuando yo lo deseaba, yo lo quería. Pero Dios, aleluya, le contesta la petición de su corazón. Pero para él duda porque el tiempo no concuadra con lo que él está viviendo. O sea, él no duda que Dios no lo puede hacer, que lo puede hacer. Él sabe que Dios puede. Pero para él la respuesta llegó tarde. A lo mejor hoy te encuentras esperando una respuesta. Una respuesta de Dios. A lo mejor hoy tú dices: pastor, yo he orado. Yo tengo una petición por años. Yo estoy clamando a Dios por mucho tiempo
y te sientes como que Dios se ha olvidado de ti, o no ha contestado tu petición en tu temporada o en tu tiempo de necesidad. Como le pasó a la hermana de Lázaro en Juan 11:21. Mira, ellos le mandan un mensaje a Jesús, le dicen: tu amigo, tu hermano está enfermo. Y Jesús se tarda a llegar. Jesús dice: esa enfermedad no será para muerte, sino para glorificar mi nombre. Y se queda por 4 días más en el mismo lugar. Y cuando llega al escenario, ya Lázaro estaba muerto. Jesús llega tarde al funeral. Ya Lázaro estaba enterrado. Ya todo el mundo había llorado. Ya todo el mundo había sufrido la muerte. Y entonces que Jesús aparece. Y mira lo que Marta le dice a Jesús en Juan 11:21. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Jesús le responde: tu hermano resucitará, porque yo soy la resurrección y yo soy la vida. Amén. Pero me encanta, es interesante, porque ella en su humanidad, no era que ella no creía en Jesús. Ella era amiga de Jesús, ella era familia de Jesús, porque Jesús iba mucho a la casa de Lázaro. Ellos tenían una buena relación. Yo estoy seguro que María y Marta vieron muchos milagros que Jesús hizo, pero en el momento de su vida, en el momento real de su crisis, ella le está diciendo a Jesús: si tú hubieras estado aquí, yo sé que tú tienes el poder para resucitar, pero ya es tarde. Llegaste tarde a la cita. Llegaste tarde al escenario. Pero hoy yo vengo a afirmarte: aquellos que se sienten como que Dios está en silencio, aquellos que se sienten como que Dios está tomando su tiempo, aquellos que se sienten como que no entienden el tiempo de Dios, yo vengo a afirmarte que Dios siempre llega a tiempo. Amén. Dios siempre habla en su tiempo y no en tu tiempo. Mira lo que dice Ezequiel capítulo 12, versículo 25a. Dice: porque yo, el Señor, hablaré y lo que diga se cumplirá sin retraso. Se cumplirá sin tardarse. Ni muy temprano ni tarde. Ni un segundo más temprano o un segundo tarde. Lo que Dios ha dicho sobre tu vida, lo que Dios ha dicho sobre tu familia, lo que Dios ha dicho sobre esta iglesia, se cumplirá sin retraso. En el debido tiempo de Dios. Dios, hermano, siempre contesta nuestras oraciones. Dios siempre contesta nuestras peticiones, pero no necesariamente cuando lo esperamos. Hay temporadas que vamos a atravesar donde Dios va a estar en silencio. Yo me recuerdo que como a los 19 yo estoy trabajando en Cheesecake Factory. Estoy trabajando en el bakery de Cheesecake Factory. Viendo cheesecake, decorando cheesecake, poniéndolo en el plato para que otra gente disfrute de lo que yo estoy decorando. Y yo me recuerdo que cuando yo miraba mi teléfono, veía mis amistades en campamentos de jóvenes, en conferencias, en conciertos, haciendo cosas para el Señor. Y yo me frustraba y yo decía: Señor, ya tú me has llamado. Yo he respondido a tu llamado, porque es que yo estoy aquí en Cheesecake Factory. Esto es la 1 de la mañana y estoy limpiando. Cuando este no es mi propósito, yo sé que para esto yo no fui llamado.
Y me recuerdo que había un cuarto en el mismo bakery que tú entrabas y estaban las neveras. Y me recuerdo un día yo entré a ese cuarto y se lo digo, hermano, y lo predico porque yo lo he vivido. Porque yo sé lo que no es entender el tiempo de Dios. Yo no lo estoy diciendo como que yo siempre lo entiendo, como que su pastor está en un nivel que entiende todo. No, hermano, yo pasé por temporada donde yo cuestionaba, yo preguntaba, no entiendo el tiempo tuyo. Y me recuerdo un día que entré al cuarto en el bakery y empecé a llorar y le escribí a mi padre y le dije, yo no entiendo qué yo hago aquí por 5 años, yo no entiendo este proceso, yo no entiendo si yo fui llamado, porque es que estoy aquí perdiendo el tiempo. Y mi padre me responde, hijo, no te apresures, todo a su tiempo. Uy, qué malo escuchar esas palabras cuando estás desesperado. Qué ira te da, qué enojo te da cuando alguien te dice, espera en el tiempo de Dios. Y tú, pero es que tú no entiendes que estoy desesperado, tú no entiendes que necesito un milagro, tú no entiendes que me estoy ahogando, tú no entiendes que esta crisis está tomando dominio sobre mi vida. Y lo que te están diciendo es, tranquilo, todo a su debido tiempo. Porque nosotros no nos gusta ser pacientes. Nosotros no entendemos el tiempo de Dios. Aleluya. Pero tenemos que creer, hermano. Tenemos que entender que lo que Dios ha dicho, que lo que Dios ha hablado sobre tu vida, que las promesas de Dios se cumplirán en tu vida sin retraso. Amén. Se puede sentir como que Dios está tarde. Si a mí usted me pregunta, Jesús sí llegó tarde al funeral de Lázaro. No me tire una piedra, por favor. Lógicamente, todo el mundo esperaba que él llegara antes de la muerte, antes de haber llorado, antes de haber sufrido esa muerte. Marta le está diciendo, si tú hubieras llegado a tiempo. Pero Marta no entiende que no es a nuestro tiempo, es en el tiempo de Dios. Es en el tiempo de Dios. Y está bien, hermano, si usted no entiende el tiempo. Dios no está preocupado que tú lo entiendas. Dios no está preocupado que tú entiendas el tiempo de Él. Porque si tú lo entendieras, tú serás Dios. Qué fácil sería que nosotros tuviéramos un calendario donde supiéramos dónde, cuándo Dios va a hacer el milagro, cuándo es que Dios va a responder, cuándo es que Dios va a obrar, pero no brega así. Dígale que está a tu lado, no entiendo. Otra cosa que es difícil no entender es la respuesta y la contestación de Dios. Hermano, Dios siempre tiene una respuesta a nuestras oraciones. Dios siempre tiene una respuesta a nuestras peticiones, hermano. Mira lo que dice Jeremías 33:3, dice, clama a mí y te responderé y te daré conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Clama a mí y te responderé. Si usted clama, si usted ora, si usted busca el rostro de Dios, Dios te va a contestar, Dios te va a hablar, pero tenemos que presentarnos a Dios con la confianza que Él va a contestar nuestras peticiones de acuerdo a su voluntad. El versículo 18, Zacarías le dice al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. En otras palabras, Zacarías le está diciendo a Dios, demuéstrame que tu respuesta es verdad y se va a realizar. Dame una señal que lo que tú estás diciendo es verdadero. Dame una señal que lo que tú me has hablado, tú vas a obrar y tú lo vas a hacer. Necesito pruebas porque no entiendo lo que me estás diciendo. ¿Cuántos hemos pasado por una temporada donde Dios habla y no se entiende lo que Él dice? No entendemos.
Él está diciendo, yo no entiendo. No entiendo lo que me estás diciendo. No sé si te equivocaste. Ya yo estoy muy viejo. Lo menos que Zacarías esperaba era recibir una respuesta de Dios a su petición. Cuando no entiendes, hermanos, necesitamos pruebas. La pregunta no es si Dios contesta o no nuestra petición, sino qué vamos a hacer con la contestación o la respuesta que Dios nos da a nosotros. La respuesta de Dios no se necesita entender o comprender, sino que tenemos que obedecerla y aceptarla. Tenemos que obedecer lo que Dios dijo. Tenemos que aceptar las promesas de Dios. Parece ver como que ya Zacarías, hermano, se había olvidado de esa petición. En inglés se dice, he had moved on already. Ya cerró ese capítulo, ya fue a otra etapa, se movió para otra etapa de su vida. Y a lo mejor tú te estás moviendo a otra etapa de tu vida. Y a lo mejor tú has olvidado esas peticiones que tú clamabas al Señor. A lo mejor ya tú enganchaste en los guantes por tu matrimonio y por tu hijo. Y a lo mejor tú dices, ¿sabes qué? Como yo no veo respuesta, como yo no veo contestación, ya yo me voy a olvidar de esa petición. Ya yo me voy a olvidar de esa oración. Pero Dios te viene a recordar hoy, aleluya, que aunque a lo mejor tú cerraste ese capítulo, Dios todavía no ha cerrado ese capítulo y Dios está a punto de contestar todas las peticiones de tu corazón. Si se lo va a dar, hermano, déselo fuerte al Señor. Tenemos, aleluya. Tenemos que escuchar la respuesta de Dios. Tenemos que aceptar la respuesta de Dios. Tenemos que obedecer la respuesta de Dios. Y a veces, hermanos, le voy a ser real. A veces las cosas de Dios no tienen sentido. A veces las cosas de Dios no tienen lógica. Pero tu creencia, escucha bien, escríbelo si estás cogiendo nota. Tu creencia no debe de depender en tu entendimiento. Tu creencia no debe de depender en tu entendimiento. Tú no tienes que entender para después creer. Tú puedes creer sin entender. Yo no entiendo a Dios muchas veces. Yo no comprendo lo que Dios hace muchas veces. Yo no comprendo el tiempo de Dios muchas veces. Yo no comprendo las respuestas de Dios muchas veces. Pero todavía yo me paro firme y digo, todavía te creo. Aunque no lo entienda, aunque no lo vea, aunque se vea un poquito opaco, yo como quiera te creo y creo en tus promesas y creo en lo que tú has dicho. Otra cosa que es difícil de entender es la voluntad y el propósito de Dios. No entiendo la voluntad y el propósito de Dios. Mira lo que dice el versículo 14 en ese mismo capítulo. Tendrás gozo y alegría. Está hablando a Zacarías. Tendrás gozo y alegría cuando esto se cumpla. Y muchos se regocijarán por su nacimiento. ¿Sabe? Al ángel no le importó si él lo cree o no lo cree. Si lo entiende o no lo cree o no lo entiende. Se va a cumplir. Porque él será un gran hombre delante del Señor. Escucha bien. Jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Le está hablando de su hijo. Le está hablando de la promesa. Le está hablando de la misma cosa que él no entiende.
Él le está pintando una foto, le está diciendo: este es el propósito, esta es mi voluntad, esto es lo que va a suceder con ese hijo que vas a tener. Le está diciendo cuál es el propósito. Dios le deja saber a Zacarías cuál es su voluntad, pero Zacarías todavía no entiende. Alguien diga: no entiendo. No entiendo el tiempo, no entiendo las respuestas y ahora no entiendo el propósito. Zacarías todavía no entiende. Mira lo que dice el versículo 20. Pero ¿cómo no creíste en mis palabras? Aquí va. Como dudaste en el tiempo, como dudaste en mi respuesta, como dudaste en mi voluntad, aquí viene la consecuencia, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. No en tu tiempo, no cuando tú creías, no cuando tú deseabas, no cuando tú pensabas, sino en el debido tiempo. Porque una bendición de Dios, aleluya, en un tiempo incorrecto se puede convertir en una maldición. Él le dice: se cumplirán a su debido tiempo. Y porque no creíste, te vas a quedar mudo. No podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda. Mientras tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías. Estaban orando. Y dice: y le extrañaba que se demorara tanto en el santuario. Y cuando por fin salió, no podía hablarle. Así que se dieron cuenta de que allí había tenido una visión. Se podía comunicar solo por señas, pues seguía mudo. El ángel le dice: por no creer, por dudar, ahora no vas a poder hablar. Ahora yo tengo que enfatizar, hermano, que Zacarías era un hombre de Dios. Zacarías era un sacerdote. Zacarías, lo que él estaba haciendo, llevando el incienso al santuario, eso era por fe. Él estaba haciendo eso para el pueblo. Porque, hermano, a veces tenemos fe en Dios para otra gente, pero no lo tenemos para nosotros mismos. A veces nosotros tenemos fe que Dios puede sanarlo, que Dios lo puede liberar, que Dios le puede proveer, que Dios lo va a sacar de la prueba, que Dios lo va a sacar de su problema. Pero cuando te llega la crisis a ti, cuando te llega el problema a ti, cuando tú estás pasando por el proceso, como que la fe mengua. Porque a veces somos excelentes teniendo fe por otra gente, impartiendo fe en otra gente, pero nosotros mismos dudamos que Dios lo puede hacer también en nosotros. Yo oro que Dios te sane, pero cuando estoy enfermo, dudo que Dios me sane a mí. Yo oro para que las ventanas de los cielos se derramen sobre tu vida. Pero cuando me toca a mí, Zacarías está creyendo a Dios. Zacarías cree que lo que está haciendo, aleluya, va a ser de beneficio al pueblo que lo está esperando. Pero Dios tenía una cita divina con él, para bendecirlo a él, para hablarle a él. Y él no tuvo la fe suficiente para recibirlo. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en una posición donde hemos dicho: yo creo a Dios que Dios lo puede hacer por esa persona? Cuando nos encontramos en una situación, dudamos si Dios lo puede hacer en nosotros. Aleluya. Porque no entendemos la voluntad y el propósito de Dios. Tenemos que entender, hermano, que la voluntad de Dios siempre, alguien diga siempre va a prevalecer.
La voluntad de Dios, hermano, va por encima de nuestro entendimiento. Aquí el ángel le dice, porque no creíste, no quiere decir que yo no lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer, aunque tú no lo creas. Aleluya, aunque tú no lo entiendas. Hoy Dios le está diciendo a una persona aquí en este lugar, Dios lo va a hacer aunque tú no lo entiendas. Dios lo va a cumplir aunque tú no lo entiendas. Lo que Dios ha dicho va a suceder, se va a cumplir. Amén. Se va a cumplir. Se va a cumplir. Alguien diga, se va a cumplir. En Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro pensamiento o entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Tú tienes que saber, hermano, que la voluntad de Dios para tu vida siempre es buena, siempre va a ser beneficiosa para tu vida. La voluntad de Dios, aleluya, es agradable. Dios tuvo a Zacarías, Dios tuvo que quitarle algo en su vida para demostrarle que Él es el Dios verdadero. Él le quitó su habilidad de hablar. Y cuando yo empecé el mensaje, yo te di una poca definición de lo que era un sacerdote. Era aquel hombre que tenía la capacidad de escuchar la voz de Dios, pero tenía el llamado y el propósito de hablar en nombre de Dios. Pero ahora Dios le quita lo que él fue ungido para hacer. I can preach about this. El llamado de él, el propósito de él, el pueblo está orando por él, el pueblo está deseoso que él salga del santuario para que le hable, pero Dios decide, antes que salga, te tengo que quitar algo porque no entiendes. Y ahora, ¿por qué pasa esto? Porque tú no puedes tratar de explicar o hablar cosas que tú no entiendes. Si tú no entiendes, si tratas de explicarlo, lo que vas a hacer es confundir a una persona. Lo que vas a hacer es impartir dudas en las personas. Si usted no entiende, usted no lo puede explicar. Yo me recuerdo cuando yo daba clases y me preparaba para las lecciones, especialmente la de matemáticas. Porque eso es... La matemática es la más pregunta que uno recibe. Todos los niños tienen una pregunta. Y yo antes de dar la clase, yo hablaba con una maestra que daba el mismo grado que yo. Yo me sentaba con ella y yo le decía, ok, yo lo entiendo de esta forma, yo creo que esto, tengo dudas, tengo preguntas, y ella me lo explicaba. Y ahora yo decía, después que salía de eso, decía, ahora estoy listo para dar la clase. Porque si entro confundido, los voy a confundir. Si entro para explicarle cosas de matemática que yo mismo no entiendo, porque hace años y ha llovido bastante que yo estuve en 4º grado, si yo no entiendo, no le puedo enseñar. Y Dios le está diciendo a Zacarías, porque no entiendes, porque no creíste, porque no sabes cómo explicarlo, lo que yo te acabo de decir, porque lo que yo te dije no tiene lógica, porque lo que yo te dije no concuadra con la temporada que tú estás viviendo, por lo que yo te dije, tú no crees que es posible porque eres viejo, entonces no vas a poder hablar, porque tú no puedes compartir lo que Dios te da cuando tú no puedes recibir lo que Dios tiene para con tu vida. Como no lo puedes entender, vas a tener que esperar para que seas testigo de la manifestación de su palabra. En otras palabras, le está diciendo, no es que te vas a quedar mudo por toda tu vida, sino que te vas a quedar mudo hasta que veas mis palabras que se cumplan. Hasta que vea la manifestación de mi promesa.
hasta que vea a tu hijo nacer, hasta que le ponga el nombre Juan como yo te lo di, ahí en ese momento vas a poder entender lo que yo te dije. Él estuvo confundido por 9 meses. Él estuvo cuestionando por 9 meses. Aunque veía a Elizabeth como que la barriga le crecía. Como quiera, él no entendía y comprendía. Pero cuando vio eso, cuando vio la promesa de Dios, hay gente que va a tener que ver lo que Dios ha dicho para poder comprenderlo. Porque es tan grande, es tan poderoso lo que Dios ha dicho. La cosecha va a ser tan grande que no se entiende. La tenemos que experimentar, la tenemos que ver para poder creerla. Aleluya. Alguien diga aleluya. Alguien diga aleluya. Señor amado. Santo Señor. Vas a tener que esperar para que después puedas testificar de las grandezas de Dios. Mira lo que dice en el mismo capítulo, el versículo 76. Ahora es Zacarías hablando. Mira lo que dice. Que worshiping se empiece a preparar. Estoy terminando. Dice así. Y tú, niño. Ahora es Zacarías hablándole a Juan. Le dice, y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Usted tiene que entender que estas fueron las mismas palabras que Dios le dijo hace versículos atrás. Antes que Juan naciera, ya Dios le había dado el propósito y el llamado. Pero ahora, porque Juan no lo entendió, y ahora nace Juan, y Juan entiende que lo que Dios le dijo, ahora es verdad, ahora entiendo, ahora lo comprendo porque mis ojos lo ven. Ahora tengo la habilidad de declarar lo que antes yo no entendía. Aleluya. Y él dice, tu hijo serás, aleluya, serás un profeta del Altísimo, serás llamado porque irás delante de la presencia del Señor para preparar el camino. Amén. Hay gente que están mudos, hay gente que no pueden hablar porque no pueden entender, pero Dios está a punto, aleluya, Dios está a punto a manifestar todo lo que Él ha dicho, para que entonces cuando tus ojos lo vean, cuando puedas ser testigo de las cosas que Dios ha dicho, podrás declarar y podrás testificar. Antes no lo veía, antes no lo comprendía, antes no sabía cómo entenderlo, pero ahora que lo veo, puedo ver que lo que Dios ha dicho se cumplió. Hermano, no siempre lo vas a entender, pero lo vas a ver cumplido. No siempre lo vas a entender. Yo no entiendo a Dios en muchas cosas, pero siempre he visto la mano de Dios obrando en mi vida, en mi familia. Hay cosas, hermano, que solo yo tengo preguntas y no contestaciones. Pero, el no entender no implica que tú no crees. Hay gente que me dice, pastor, no entiendo. Y yo le digo, es ok. Porque si lo entendieras todo, fuera Dios. Nosotros no vemos la foto, el panorama completo, si no vemos parte de lo que Dios ha dicho. Pero Dios lo va a cumplir. Alguien diga, Dios lo va a cumplir a pesar de que yo no lo entienda. Isaías 55:11 dice,
la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que deseo y cumplirá con mis propósitos. Lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha hablado, se va a cumplir en su debido tiempo. La respuesta a lo mejor no era la que tú esperabas. A lo mejor la respuesta de Dios no concuadra con lo que tú estás viviendo o lo que tú estás viendo. Pero lo que Dios ha dicho, la respuesta de Dios va más allá que de tu entendimiento. Y la voluntad y el propósito de Dios se ha de cumplir en tu vida. Amén. ¿Cuántos hoy pueden declarar, aunque no entienda, voy a creer? Aunque no entienda, yo voy a creer. Aunque no lo comprenda, voy a creer. Aunque no lo vea, lo voy a creer. Dios no está preocupado o enfocado en que tú lo entiendas. Solo Dios te pide que tú le creas. La Biblia dice, si confesaras tus pecados y creyeras en tu corazón. Entonces, si entiendes, entonces, no, si crees. Porque la vida cristiana es por fe. Amén. No por entendimiento. Aleluya. Es por fe. Hay gente que sabe mucho y cree poco. Pero hay gente que cree mucho y sabe poco. ¿Cuál tú crees que Dios desea? El que cree. El que cree. Dios está buscando una iglesia. Alguien que le crea. Alguien que le crea. La duda, hermano. La duda le da espacio para que la fe tuya se active. Si no hay duda, no hay necesidad de fe. Si no hay duda, no necesito fe, porque lo entiendo todo, porque lo sé todo. Pero cuando hay duda, entonces está en nosotros en activar la fe y decir, voy a activar mi fe en medio de mis dudas, en medio de mis preguntas. Voy a tener fe. En medio de mi confusión, voy a decidir creerle a Él. Porque la duda da espacio para que tu fe sea activada. Y tú no camines en duda, sino camines en fe. El problema de Zacarías es que él dudó. Y no era que dudó, es que se quedó en la duda. Como Ezequiel cuando Dios le da la visión y le enseña los huesos secos. Y le dice, ¿tú crees que estos huesos que están viendo, tú crees que pueden recibir vida? Y él le dice, solo tú lo sabes. En otras palabras, yo no entiendo. En otras palabras, yo no comprendo. En otras palabras, yo no sé. Pero yo sí sé que tú lo sabes. Gracias por su sintonía. Espero que este mensaje haya sido de gran bendición para su vida. Mi nombre es Pastor Omar Ortiz. Si usted necesita más información, nos puede seguir a través de las redes sociales. Y si estás por el área de Round Lake, Illinois, puedes visitarnos todos los domingos a la 1 de la tarde. Bendiciones.